Nicolás, el hijo tan esperado de Compagnonus de Guaruti y Amata de Guidiani, nació en 1245 en la pequeña aldea de Sant'Angelo in Pontano, en el corazón de la Italia medieval. Su nacimiento ya fue marcado por lo extraordinario. Sus padres, estériles y de edad avanzada, peregrinaron hasta el santuario de San Nicolás de Mira, en Bari, suplicando la gracia de un hijo. Allí, ante el altar, prometieron que, si recibían ese don, el niño sería enteramente consagrado a Dios. Poco después, Amata concibió, y cuando el niño vino al mundo, recibió el nombre de aquel santo que había intercedido por el milagro. Desde entonces, Nicolás fue llamado el Niño del Milagro, señal viva de que la oración confiada jamás queda sin respuesta. Ese inicio prodigioso preparaba el camino para una vida que se convertiría en faro para miles de fieles. San Nicolás de Tolentino, como llegó a ser conocido, sería ordenado sacerdote y religioso agustino, viviendo en Tolentino durante 30 años de incansable apostolado. Su testimonio de humildad, compasión y amor a las almas le valió el título de patrono de las almas del purgatorio, una misión que asumió con lágrimas, oraciones y sacrificios en favor de aquellos que esperan la misericordia plena de Dios. Hasta hoy, su memoria se celebra el 10 de septiembre, cuando los padres agustinos bendicen los tradicionales panes de San Nicolás, distribuidos a los fieles como señal de cura y esperanza. El tiempo en que Nicolás vivió fue de intensos conflictos políticos y religiosos. El siglo XIII en Italia estaba marcado por las disputas entre güelfos y gibelinos, facciones que dividían ciudades y familias, sembrando rencor y violencia. Fue en ese escenario turbulento que el joven fraile se destacó como un hombre de paz, capaz de curar no solo enfermedades físicas, sino también heridas espirituales. Su predicación sencilla, pero cargada de fervor, llevaba multitudes a la conversión. Muchos testificaron que bastaba escuchar su voz o verlo celebrar la Santa Misa para que los corazones endurecidos se quebrantaran y regresaran a Dios. No en vano, siglos después, el Papa Eugenio IV afirmaría con admiración: no hubo santo desde los apóstoles que superara a Nicolás en número y grandeza de milagros. Su vida no fue una secuencia de milagros exteriores, sino sobre todo una profunda historia de fe. A cada paso, Nicolás se dejaba conducir por Dios, incluso ante sufrimientos, incomprensiones y debilidades de salud. Conoció la soledad de las noches de oración, las angustias de la duda interior y los dolores del cuerpo debilitado. Pero todo lo entregaba con mansedumbre, seguro de que el Señor transforma la debilidad humana en victoria eterna. Y es justamente ahí donde su vida nos habla, porque él no vivió como un héroe inaccesible, sino como un hermano que, en las pequeñas fidelidades diarias, hizo de la humildad un camino de luz. Al sumergirnos en su historia, encontramos una guía para tiempos de crisis, una voz que nos recuerda que no estamos solos en nuestros dolores. San Nicolás de Tolentino nos enseña que, ante las enfermedades, las pérdidas, las divisiones y la soledad, siempre hay una esperanza mayor que sostiene nuestras vidas. Su legado es como un pan partido, simple, pero capaz de nutrir multitudes. Y hoy, como ayer, se acerca a quien sufre para decir que la misericordia de Dios nunca abandona a los pequeños y que la oración sincera puede abrir las puertas del cielo. Compagnonus de Guaruti y Amata de Guidiani, una pareja ya de edad avanzada y sin hijos, llevaban en el corazón la herida de la esterilidad. Los años pasaban, y con ellos crecía el dolor silencioso de no ver nacer una nueva vida en su hogar. La esperanza parecía distante, pero el amor a la fe los mantuvo firmes. Un día, movidos por una confianza inquebrantable, partieron en peregrinación al santuario de San Nicolás de Mira, en Bari. Ante el altar de aquel santo tan amado, derramaron sus súplicas, pedían un hijo y a cambio prometían consagrarlo enteramente a Dios. Fue una oración hecha no solo con los labios, sino con lágrimas que brotaban del alma, con la certeza de que el Señor escucha a los pequeños y atiende a quienes claman de corazón puro. Poco tiempo después de esa peregrinación, lo imposible se hizo realidad.
Amata concibió. Lo que la medicina humana no podía explicar, la fe reveló como señal del cielo. La gestación fue acompañada por una esperanza nueva, y cuando el niño nació, recibió el nombre de Nicolás, en gratitud a la intercesión del santo de Mira. Desde el primer respiro, fue reconocido como el niño del milagro, fruto de una promesa y entregado al Señor. Sus padres sabían que no les pertenecía, era don de Dios confiado por breve tiempo a sus manos. Esa consagración inicial marcó toda la trayectoria del pequeño Nicolás. Creció envuelto en la certeza de que su vida ya estaba en las manos divinas, como una semilla que no brota por casualidad, sino por elección. El milagro de su concepción no era solo una alegría familiar, sino el preludio de una misión que atravesaría siglos. La fe de sus padres se convirtió en el primer cimiento de su santidad. Ellos enseñaron, por el testimonio, que la confianza en Dios es capaz de transformar la esterilidad en fecundidad, la espera en bendición y el vacío en promesa cumplida. Así, incluso antes de aprender a hablar o caminar, Nicolás ya era visto como ofrenda viva al Creador. Su infancia, desde la cuna, fue regada por la certeza de que no había venido al mundo por casualidad, sino como respuesta de Dios a una súplica humilde. Aquella familia que antes experimentaba el silencio de la ausencia, ahora se alegraba con la presencia de un niño destinado a ser señal de esperanza. La historia de Nicolás comenzaba no solo como biografía, sino como una parábola viva de fe. El Señor que atiende a quienes confían y que transforma imposibilidades en testimonio. Cuando recordamos este origen, sentimos resonar en nuestros propios corazones las palabras del Salmo: El Señor cumple el deseo de los que le temen, atiende su clamor y los salva. Salmos capítulo 145, versículo 19. La vida de San Nicolás nace de esa verdad eterna. No fue solo un hijo deseado por padres devotos, sino un don que el propio Dios quiso ofrecer a la Iglesia y al mundo. Su nacimiento fue como una semilla plantada en la tierra fértil de la fe, destinada a florecer en santidad y abundancia de frutos espirituales. El pequeño Nicolás creció en un hogar que respiraba fe. Sus padres, conscientes de que él era fruto de un milagro, le enseñaron desde temprano a volver el corazón hacia Dios. Mientras otros niños buscaban juegos propios de la edad, Nicolás mostraba una seriedad que sorprendía a todos. Siendo aún muy joven, con apenas 7 años, comenzó a practicar ayunos en determinados días de la semana, como quien ofrecía pequeños sacrificios por amor. No lo hacía por obligación, sino con alegría sincera, experimentando desde temprano el gusto de la renuncia como camino de proximidad con el Señor. Había una gruta cerca de su casa donde le gustaba recogerse. Allí, en silencio, encontraba espacio para sumergirse en la oración. Mientras el mundo infantil alrededor se ocupaba con juegos y distracciones, Nicolás buscaba la quietud de un corazón que se entregaba en intimidad con Dios. En esas horas solitarias, aprendía a escuchar aquella voz suave que no se impone, sino que susurra en lo más profundo del alma. Este amor precoz por la oración moldeó su vida, preparándolo para las grandes misiones que recibiría más tarde. Otro rasgo marcante de su infancia fue la compasión. Al ver pobres y necesitados, no se limitaba a mirar de lejos, se acercaba a ellos y compartía lo poco que tenía. Muchas veces llevaba a casa a mendigos que encontraba por el camino, insistiendo en ofrecerles alimento. Sus padres, aún no siendo ricos, se dejaban conducir por el corazón generoso del hijo. Era como si la caridad brotara en él espontáneamente, revelando ya en la infancia lo que más tarde se convertiría en su marca registrada: la capacidad de ver a Cristo en cada persona, especialmente en los que sufren. Fue en ese tiempo también cuando una experiencia mística marcó su alma para siempre. Sirviendo como acólito durante la Santa Misa, vio en el momento de la elevación de la Eucaristía un niño luminoso sobre el altar que le dijo: «Los inocentes y los justos están unidos a mí». Este encuentro con el propio Jesús, en forma de niño, confirmó en él la certeza de que la pureza y la simplicidad de corazón son tesoros que acercan al hombre a Dios.
La visión no fue solo un consuelo, sino un llamado. Vivir en la inocencia, en la rectitud y en la confianza absoluta en la presencia de Cristo. Desde entonces, cada gesto de Nicolás parecía cargado de una seriedad mayor que su edad. Estudiaba con dedicación entre los canónigos agustinos, destacándose no solo por la inteligencia, sino por la responsabilidad y la fe viva. Sus colegas lo veían como alguien diferente, y no pocas veces se preguntaban cómo un niño podía tener tanta madurez espiritual. La respuesta estaba en el secreto de su oración, en la disciplina de sus ayunos y en la mirada compasiva con que se acercaba a los más necesitados. Su infancia fue, por lo tanto, un terreno preparado para la santidad. Mientras muchos tardarían años en aprender que la vida solo encuentra sentido cuando es ofrecida a Dios, Nicolás ya lo vivía desde temprano, de manera silenciosa y perseverante. El niño que compartía pan con los pobres y se escondía en grutas para rezar estaba siendo labrado por la gracia. Y cuando recordamos ese tiempo, resuena con fuerza la palabra del Señor. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos pertenece a los que se hacen como ellos. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 14. Nicolás no solo entendió esa verdad, la encarnó con la simplicidad de los pequeños que saben amar sin reservas. La juventud de Nicolás trajo consigo oportunidades que, para muchos, serían vistas como un regalo del destino. Inteligente, aplicado y respetado, fue distinguido con el título de canónigo en su tierra natal, siendo aún muy joven. Era una posición honrosa que le garantizaba prestigio, estabilidad y la promesa de un futuro seguro. En aquel tiempo, tal honor podría abrirle puertas para influencia social e incluso ascenso dentro de la iglesia. Pero en su corazón algo permanecía inquieto. Por más brillante que fuera la promesa de las glorias humanas, no lo llenaban. El joven canónigo percibía que el aplauso y la seguridad no respondían a la sed más profunda de su alma. Mientras muchos soñaban con reconocimiento, él se sentía llamado a algo mayor, algo que no cabía en los límites de las honras terrenales. Ese conflicto silencioso se hacía cada vez más claro en su interior. O seguiría los caminos de la estima humana, o se lanzaría enteramente en los brazos de Dios. Fue un tiempo de discernimiento difícil, pues el corazón humano siempre siente el peso de las elecciones que exigen renuncia. En aquella búsqueda interior, Nicolás recordaba el milagro de su concepción y el voto hecho por sus padres de que sería consagrado al Señor. Esa promesa no era una prisión, sino una luz que lo ayudaba a comprender que su vida no había sido hecha para el confort o para los títulos, sino para el servicio humilde. Él comenzó a percibir que el verdadero valor no está en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad silenciosa a la voluntad de Dios. Fue en este contexto que la palabra de Dios lo alcanzó con fuerza transformadora. Un fraile agustino predicaba el Evangelio, y al proclamar las palabras de la primera carta de Juan, éstas resonaron como martillo en su alma. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. Era como si el propio Cristo le hablara directamente, invitándolo a abandonar las ilusiones que pasan y a abrazar aquello que no perece. En aquel instante, las dudas dieron paso a la claridad. Nicolás comprendió que el mundo podía ofrecerle aplausos, pero no podía darle la eternidad. El llamado divino fue más fuerte que las promesas del prestigio humano, y ante esa verdad tomó su decisión, renunciar a las glorias del mundo para vivir enteramente para Dios. No fue una elección fácil, pero fue liberadora. Él entendió que la verdadera grandeza no se encuentra en cargos o títulos, sino en la entrega radical de la propia vida al Señor. Así el joven canónigo renunció al camino que podría traerle fama y seguridad, y eligió seguir aquel que traía cruz y renuncia,
pero también paz y plenitud. Su decisión no fue un acto aislado, sino el primer paso hacia una vida que transformaría multitudes. En la renuncia de Nicolás, Dios comenzaba a esculpir un santo, probando que solamente quien lo pierde todo por Cristo encuentra el tesoro que no se corrompe. La adolescencia de Nicolás fue un tiempo de búsqueda silenciosa, donde el corazón ardía por algo que el mundo no podía ofrecer. Ya había experimentado el vacío de las promesas humanas y sabía que su alma anhelaba un bien mayor. Fue en ese período de discernimiento que Dios le habló de manera decisiva. Cierto día, mientras escuchaba la predicación de un fraile agustino, las palabras del Evangelio cayeron como fuego en su alma. El predicador repetía con vigor la exhortación del apóstol: «No améis al mundo ni las cosas del mundo. El mundo pasa con sus concupiscencias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece eternamente». Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. Para Nicolás no era solo un sermón, era el propio Cristo llamándole por su nombre. El impacto de aquella palabra fue tan profundo que Nicolás no pudo contenerse más. Cuando terminó la predicación, se acercó humildemente al religioso y pidió ser admitido en la orden de los eremitas de San Agustín. Su decisión no fue fruto de una emoción pasajera, sino de una claridad interior que disipaba cualquier sombra de duda. Él comprendió que no bastaba admirar la vida religiosa a distancia. Era necesario entregarse de cuerpo y alma al Señor, siguiendo los pasos de aquellos que, como San Agustín, habían encontrado en Dios la verdadera paz. Los padres, al escuchar el pedido del hijo, recordaron la promesa hecha en el santuario de Bari, incluso antes de su nacimiento. Habían ofrecido aquel niño al Señor si venía al mundo. Ahora veían con sus propios ojos la promesa cumplirse en plenitud. No solo consintieron, sino que bendijeron su decisión con alegría, entendiendo que no estaban perdiendo un hijo, sino entregándolo al llamado divino que ya lo acompañaba desde la cuna. Fue una despedida marcada por la fe, no por el pesar, pues comprendían que Nicolás pertenecía más a Dios que a ellos. Con aproximadamente 14 años, Nicolás ingresó como postulante en el convento agustino de Sant'Angelo. A partir de ese momento, se inició para él una nueva etapa de vida, donde los días serían moldeados por el ritmo de la oración, del estudio y de la penitencia. Aquella entrada no era solo un cambio de ambiente, sino un verdadero renacimiento. Él estaba dejando atrás las seguridades del mundo y lanzándose enteramente en la confianza de que Dios sostendría sus pasos. El ambiente conventual, con su silencio sagrado y su disciplina, fue para Nicolás como un jardín donde su vocación floreció. Él no buscaba ser visto, sino que deseaba ser el último entre los hermanos, sirviendo en tareas simples, barriendo el suelo, ayudando en las mesas o mendigando limosnas para el monasterio. Todo lo hacía con humildad y alegría, como quien entendía que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. Su corazón comenzaba a ser labrado por la vida religiosa, aprendiendo que la oración y la caridad son los dos pilares inseparables de quien desea seguir a Cristo. Esta juventud marcada por la escucha del Evangelio y por la entrega a la vida agustina fue el cimiento de toda la misión que vendría después. La decisión de Nicolás mostró que la vocación no nace de un cálculo humano, sino de un encuentro personal con la palabra que transforma y llama. En aquel momento, él eligió ser enteramente de Dios, y esa elección se convertiría en fuente de vida para multitudes que, siglos después, aún beberían de la gracia que desbordaba de su fidelidad. El claustro fue para Nicolás una escuela de santidad. Allí, el joven postulante se dejó moldear por la vida comunitaria, por la oración y por el silencio. No buscaba cargos ni honras, sino que deseaba ocupar el último lugar, servir en las tareas más simples y desaparecer para que Cristo apareciera. Barrió el suelo, sirvió las mesas, cargó los encargos más pesados, todo con alegría, como quien entiende que la grandeza del reino se revela en el servicio humilde. Cuando llegó el tiempo de los votos solemnes, incluso antes de cumplir 18 años, Nicolás se entregó enteramente al Señor.
Sus promesas de pobreza, castidad y obediencia no fueron meras palabras, sino compromiso de vida. Para sostener ese camino, asumió un estilo austero, ofreciendo a Dios la disciplina del cuerpo y la pureza de las costumbres. Dormía en el suelo, teniendo una piedra como almohada. Bajo el hábito, llevaba un cilicio de cadenas como señal de penitencia. En su alimentación, se limitaba a pan, legumbres y agua, reservando ayunos rigurosos en honor a la Virgen María. Su vida era, desde la juventud, una oración continua, marcada por la simplicidad y por el deseo de agradar solamente al Señor. Las prácticas severas pronto fragilizaron su salud, pero en lugar de apartarlo del servicio, lo hicieron aún más compasivo con los pobres y enfermos. Encargado de distribuir limosnas y alimentos del monasterio, Nicolás daba con tanta generosidad que a veces los superiores temían por la falta de provisiones. Pero nunca faltó nada, porque la providencia de Dios sostenía su caridad. Él entendía que el pan compartido no empobrece, sino que multiplica, y que cada gesto de compasión acerca más el corazón humano a la eternidad. Fue en ese tiempo que la mano de Dios se manifestó de modo visible. Cierto día, al encontrar a un niño gravemente enfermo, Nicolás, movido por la compasión, levantó la mano sobre su cabeza y dijo apenas: «El buen Dios te va a curar». En aquel instante, el niño recuperó la salud. El hecho se extendió y llenó de asombro a quienes lo presenciaron. Pero Nicolás, fiel a la humildad, no se vanaglorió. Pedía siempre que no le atribuyeran nada a él, sino a Dios, único autor de los milagros. Este fue el primer signo extraordinario que confirmaba su vocación. Su entrega no era solo austeridad, sino canal para que la gracia divina se derramara sobre los necesitados. La vida consagrada de Nicolás fue, desde el inicio, un testimonio de que la santidad no nace de grandes hechos humanos, sino de la fidelidad cotidiana. Su juventud religiosa mostró que quien se dispone a entregar todo, incluso los pequeños detalles del día a día, descubre que Dios transforma lo poco en abundancia. Así, él comenzó a transitar el camino que lo convertiría no solo en un fraile agustino, sino en una verdadera señal de la misericordia divina para el mundo. El celo de Nicolás por la penitencia y por la vida austera pronto llamó la atención, no solo de sus cofrades, sino también de parientes preocupados por su salud. Ayunaba con frecuencia, dormía sobre el suelo duro y aceptaba para sí siempre las tareas más exigentes. Su cuerpo, frágil y joven, ya comenzaba a sentir los efectos de tanta renuncia. Fue entonces cuando uno de sus primos, también religioso, le sugirió que buscara un convento donde las reglas fueran más blandas para que pudiera tener una vida menos rigurosa. El argumento parecía razonable. Al fin y al cabo, ¿no debería cuidar de su salud para servir mejor al Señor? La propuesta, aunque envuelta en preocupación, generó en Nicolás una profunda inquietud. Él sabía que detrás de aquella voz podría estar escondida la tentación de abandonar el camino que el propio Dios le había inspirado. Su corazón oscilaba entre la prudencia humana y el llamado divino. ¿Sería correcto moderar su entrega para prolongar sus días? ¿O sería eso un desvío sutil que lo alejaría de la radicalidad del amor que había escogido? Este conflicto interior lo llevó a buscar la única respuesta que jamás falla: la oración. Fue en uno de esos momentos de recogimiento que Dios le concedió una visión luminosa. Mientras rezaba, Nicolás vio ángeles en forma de jóvenes vestidos de blanco, cantando melodiosamente. Ellos repitieron 3 veces el mismo mensaje, como quien sella una misión con la fuerza de la eternidad. Es en Tolentino donde debéis estableceros. Permaneced allí, sed constante en vuestra vocación y tened la certeza de que allí encontraréis vuestra salvación. Aquella visión disipó todas las dudas. No era hora de buscar facilidades, sino de permanecer fiel a lo que Dios ya había trazado. Esta experiencia mística no solo confirmó su vocación, sino que le reveló también su misión futura. Tolentino, ciudad marcada por conflictos y divisiones, sería el lugar donde su vida florecería como testimonio de paz y caridad. El joven fraile,
Comprendió que no debería medir su entrega por el criterio humano de la conveniencia, sino por el criterio divino de la fidelidad. Fue en ese momento que Nicolás consolidó en su corazón la certeza de que la cruz que cargaba no era peso, sino camino de santificación. Al rechazar con delicadeza la sugerencia del primo, Nicolás no actuó con soberbia, sino con docilidad al llamado de Dios. Su respuesta fue fruto de la confianza de que la gracia sostendría su debilidad. Este episodio muestra que incluso los santos enfrentan dudas y pruebas sutiles, pero que la oración siempre conduce a la claridad. Nicolás salió fortalecido de la tentación, no como quien vence por sí mismo, sino como quien se deja guiar por la luz que viene de lo alto. Así, la experiencia en que casi se dejó seducir por una vida más blanda se convirtió en ocasión de confirmación y de gracia. Dios le mostró que el camino de la santidad no está en la búsqueda de lo más fácil, sino en la perseverancia. Y Nicolás comprendió, con serenidad, que su vida no sería exenta de sacrificios, sino sostenida por la fidelidad divina. En el año 1269, Nicolás recibió la ordenación sacerdotal. Aquel momento, que coronaba años de formación y oración, no fue para él una ocasión de exaltación, sino de temor y humildad ante la grandeza del misterio. Se sentía indigno de tocar los santos misterios, pero confiaba en que la gracia de Dios supliría su pequeñez. Su primera misa fue celebrada con lágrimas, no lágrimas de debilidad, sino de quien reconoce el don inmenso que recibe. Desde entonces, cada Eucaristía celebrada por sus manos estaría marcada por esa misma intensidad, un corazón abrazado por el amor divino. Como sacerdote, Nicolás fue designado para la ciudad de Tolentino, donde permanecería por 30 años. Era un tiempo en que Italia estaba marcada por divisiones políticas y religiosas, y el pueblo vivía frecuentemente en tensiones y violencias. En ese escenario turbulento, su presencia fue como bálsamo. A través de la simplicidad de sus palabras y de la profundidad de su oración, él comenzó a conquistar corazones. Sus homilías no estaban construidas para exhibir erudición, sino para tocar la vida del pueblo. Hablaba de la eternidad con tal claridad que los oyentes se sentían llamados a cambiar de vida inmediatamente. Su fuerza no estaba en la elocuencia retórica, sino en la santidad que desbordaba de su vida. Quien lo escuchaba percibía que él predicaba no solo con palabras, sino con la coherencia de sus actos. Muchos que iban a la iglesia por costumbre salían transformados, convencidos de que necesitaban reconciliarse con Dios. Era común que multitudes se reunieran para escucharlo, y al final de su predicación se formaran filas ante el confesionario, pues su palabra despertaba en los corazones el deseo de conversión. En el ministerio de la confesión, Nicolás se revelaba aún más como padre. Recibía a cada penitente con paciencia, nunca con prisa o impaciencia. Escuchaba con atención, aconsejaba con ternura y siempre indicaba el camino de la misericordia divina. Muchos que se confesaban con él testificaban sentir no solo el alivio del perdón, sino también la fuerza para cambiar de vida. Su modo de tratar a los pecadores no era con dureza, sino con la compasión de quien entiende que el ser humano es frágil y que solamente la gracia sostiene. Era visible que su oración sostenía su misión. Pasaba largas horas ante el sagrario, preparándose para la predicación y para la atención de las confesiones. El secreto de su eficacia no estaba en técnicas, sino en su intimidad con Dios. Quien participaba de sus misas percibía esto claramente. Cuando elevaba la hostia, sus ojos llenos de lágrimas y su expresión absorta revelaban que él veía, con los ojos de la fe, la presencia real de Cristo. Esta intensidad tocaba incluso a los más duros de corazón. En poco tiempo, Tolentino experimentó una transformación. Hombres y mujeres, antes alejados de la fe, regresaban a la iglesia. Familias divididas se reconciliaban. Enemigos históricos buscaban la paz. Todo esto porque un fraile sencillo, movido por la gracia, osaba predicar y confesar como quien creía que cada alma tiene un valor infinito ante Dios. Las palabras de San Pablo se cumplían en su vida.
Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Nicolás hacía de este grito apostólico el lema de su sacerdocio, y sus lágrimas ante el altar eran la prueba de que predicaba con todo el corazón. El cuerpo de Nicolás, ya debilitado por los constantes ayunos y vigilias, comenzó a dar señales de extremo cansancio. Las fuerzas le faltaban y los médicos llegaron a temer por su vida. Sus superiores, preocupados, le pedían que moderara sus penitencias, pero él no quería ceder. La entrega a Dios para Nicolás no podía medirse en cálculos humanos. Sin embargo, su fragilidad crecía hasta el punto de comprometer su ministerio. Fue en ese momento de prueba que la providencia divina se manifestó de forma extraordinaria. Cierta noche, mientras rezaba en su celda, Nicolás tuvo una visión de Nuestra Señora, acompañada de San Agustín y de San Nicolás de Mira. La Madre de Dios le dirigió palabras de ternura y lo orientó a tomar un pan simple, humedecido en agua, como alimento. Obediente a la inspiración recibida, Nicolás siguió la recomendación. Al comer de aquel pan, recobró las fuerzas de manera prodigiosa, recuperando la energía que parecía perdida para siempre. Este gesto tan sencillo, marcado por obediencia y fe, se convirtió en señal de la presencia de Dios sosteniendo a su siervo en la hora de la debilidad. El hecho pronto se extendió entre los fieles, que pasaron a ver en aquel pan un instrumento de bendición. Nicolás, al percibir la confianza del pueblo, comenzó a bendecir panes y distribuirlos a los necesitados, pidiendo siempre que fuera Dios, y no él, quien fuera glorificado. Muchos milagros acontecieron, enfermos recobraban la salud, afligidos eran consolados y familias testificaban gracias recibidas. El pan, alimento tan simple y cotidiano, se convirtió en canal de la gracia divina por las manos de un hombre que se dejaba conducir por la voluntad del cielo. El milagro del pan no fue solo una cura física, sino también una lección espiritual. Enseñaba que Dios actúa en los pequeños signos, que la providencia se manifiesta no en gestos grandiosos, sino en la simplicidad de lo que se reparte. El pan que cura es también el pan que une, que sostiene la vida, que da esperanza a los hambrientos. Al bendecir y repartir, Nicolás recordaba a todos las palabras de Jesús. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Con el tiempo, nació la tradición que permanece viva hasta hoy. La bendición y la distribución de los panes de San Nicolás, el día de su fiesta, 10 de septiembre. Los fieles los reciben no como amuletos, sino como sacramentales, signos de fe y confianza en la providencia de Dios. El gesto perpetúa la memoria de que un fraile humilde, sostenido por el pan del cielo, se convirtió también en instrumento de cura y esperanza para incontables corazones. Así, la historia del pan milagroso de San Nicolás nos recuerda que la santidad no está distante de nuestra realidad. Se manifiesta en la simplicidad del alimento compartido, en la fe obediente, en la confianza de que el Señor cuida de cada detalle. El pan bendecido es más que un signo de curación. Es una invitación para que cada cristiano sea, a su manera, también pan partido para los demás. Las noches de oración de Nicolás eran largas, silenciosas y repletas de súplicas por los vivos y por los que ya habían partido. Él sabía que la vida no termina en el último suspiro, sino que se prolonga en el misterio eterno de la misericordia divina. Fue en una de esas vigilias que Dios le concedió una experiencia que marcaría para siempre su misión y su devoción. Cierta noche se le apareció Fray Peregrino, un cofrade ya fallecido, envuelto en un semblante afligido. Él le reveló que sufría en el purgatorio, así como una multitud de almas que esperaban liberación. Con humildad suplicó: «Hermano Nicolás, celebra por nosotros la Santa Misa, porque necesitamos la fuerza del sacrificio del altar para alcanzar la paz». La visión fue tan intensa que Nicolás sintió el peso de cada alma que imploraba por alivio. Él no dudó. Prometió ofrecer lo que tenía de más precioso, la oración y la Eucaristía. En los días siguientes
celebró 7 misas consecutivas en sufragio de las almas del purgatorio. Cada celebración estaba cargada de lágrimas y fervor. No solo repetía palabras, sino que intercedía con toda su vida, ofreciendo también sus penitencias en favor de aquellos que esperaban el abrazo eterno de Dios. Al término de esas misas, Fray Peregrino volvió a aparecerle, ahora con semblante sereno, agradeciendo la liberación concedida por la infinita misericordia del Señor. A partir de entonces, Nicolás pasó a dedicar de modo especial su vida a la oración por esas almas, llegando a ser conocido como patrono de las almas del purgatorio. Esta experiencia no quedó restringida a un acontecimiento personal, sino que se convirtió en fuente de esperanza para todo el pueblo cristiano. Al escuchar sobre las visiones de Nicolás, muchos comenzaron a recurrir a su intercesión, pidiéndole auxilio por sus seres queridos fallecidos. Él a su vez enseñaba que la oración por los muertos es acto de amor y de caridad, pues nadie se salva solo. Su vida concretaba las palabras del segundo libro de los Macabeos. Es santo y saludable el pensamiento de rogar por los difuntos para que sean libres de sus pecados. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Este compromiso de Nicolás con las almas sufrientes hizo de él un eslabón entre el cielo y la tierra. Él comprendía que la Iglesia es una sola, compuesta por los que peregrinan en este mundo, por los que se purifican y por los que ya contemplan el rostro de Dios. Al dedicar sus lágrimas y oraciones por las almas del purgatorio, Nicolás mostraba que el amor va más allá de la muerte y que la comunión de los santos es una realidad viva. Así nació la devoción que atravesó los siglos. San Nicolás de Tolentino, el fraile que no descansaba mientras hubiera almas necesitando liberación. Su visión no fue solo un consuelo, sino un llamado para la Iglesia entera a nunca olvidarse de los que esperan en la esperanza. Hasta hoy, su fiesta es ocasión de recordar que cada oración por los difuntos es un acto de misericordia que se prolonga hasta la eternidad. La santidad de Nicolás no lo eximió de enfrentar las fuerzas espirituales contrarias. Por el contrario, cuanto más su vida se convertía en un instrumento de conversión y de misericordia, más crecían también las pruebas invisibles. Muchas noches estuvieron marcadas por tormentos interiores, ruidos extraños y presencias que buscaban desequilibrar su paz. No era contra hombres que él luchaba, sino contra aquello que San Pablo describe como los principados y potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, las fuerzas espirituales del mal. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Estas embestidas, sin embargo, no lo vencieron. Nicolás las enfrentaba con el escudo de la fe, sostenido por la oración y por la confianza en la cruz de Cristo. Cierta vez durante la noche, una lámpara que iluminaba su celda fue misteriosamente apagada y rota. En medio de la oscuridad, él hizo sobre ella la señal de la cruz, y de modo prodigioso, la llama se reencendió y el recipiente volvió a recomponerse. Este gesto simple se convirtió en una señal clara de que, ante la cruz, todo mal se deshace y que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier tiniebla. Aunque padeció de gran sufrimiento físico en sus últimos años, fruto de una salud ya frágil y de su vida austera, Nicolás no se dejaba abatir. Al contrario, ofrecía sus dolores como sacrificio en favor de la conversión de los pecadores y de la liberación de las almas del purgatorio. Cada lágrima, cada momento de debilidad, se transformaba en oración silenciosa, un acto de amor escondido que se unía al sacrificio redentor de Cristo. Así su enfermedad no era señal de derrota, sino de entrega, como oro purificado en el fuego. La paciencia con que soportaba las pruebas impresionaba a sus hermanos de convento. En lugar de murmurar, repetía con serenidad las palabras del salmista: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿ante quién temblaré?». Salmos, capítulo 27, versículo 1. Esta confianza lo sostenía, y su celda se convertía en lugar de batalla espiritual y al mismo tiempo de profunda paz. Estos últimos años mostraron más que nunca que la santidad no consiste en estar libre de pruebas, sino en permanecer fiel en medio de ellas.
Nicolás entendió que su vida era una continua ofrenda y que incluso los ataques más duros no tenían poder sobre un corazón totalmente entregado a Dios. Aquel que durante toda la vida había predicado la misericordia, ahora predicaba con el propio silencio, mostrando que incluso en el sufrimiento hay victoria, cuando éste es ofrecido con amor. En los últimos días de su vida, Nicolás sentía el peso de la enfermedad y la fragilidad del cuerpo, pero su alma permanecía firme en la esperanza. Él ya había recorrido el camino de la entrega total y ahora se preparaba para la última ofrenda, la entrega de su vida. En medio de los dolores, mantenía la mirada serena y repetía en silencio la oración del salmista: «En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de verdad». Salmos, capítulo 31, versículo 5. Para los hermanos de convento, aquel cuarto se convertía en una escuela de fe, donde aprendían que morir en Cristo es también vivir para siempre. Una tradición piadosa relata que, antes de su fallecimiento, Nicolás soñó con una estrella brillante que descendía del cielo y se posaba sobre la ciudad de Tolentino. Esta señal fue interpretada como anuncio de que su vida se había convertido en luz para el pueblo y de que su santidad sería reconocida más allá de su tiempo. Por eso recibió el título de Santo de la Estrella, recordando que su misión era iluminar los caminos de quienes andaban en tinieblas. En la mañana del 10 de septiembre de 1305, rodeado por sus hermanos agustinos, Nicolás entregó serenamente su alma a Dios. No hubo gritos ni desesperación, sino una paz que impresionaba a todos. Muchos testificaron que un perfume suave invadió el ambiente en ese instante, como si el cielo se hubiera inclinado sobre la tierra para acoger a su siervo fiel. El último suspiro de Nicolás no fue marcado por la derrota, sino por el triunfo. Un corazón que había amado hasta el fin descansaba, finalmente, en los brazos del Señor. Después de su partida, señales extraordinarias confirmaron su santidad. Su cuerpo permaneció incorrupto, exhalando perfume y conservándose a lo largo de los siglos como testimonio de la vida santa que había llevado. En diversas ocasiones, sus reliquias fueron vistas como fuente de milagros, llegando a verter sangre en momentos de prueba para la Iglesia, como para recordar a los fieles que su presencia espiritual continuaba viva. Estas señales fortalecieron aún más la devoción popular, y multitudes comenzaron a recurrir a su intercesión. Con su canonización, la Iglesia reconoció oficialmente aquello que el pueblo ya experimentaba. San Nicolás de Tolentino era un intercesor poderoso y amigo fiel de las almas necesitadas. Hasta hoy, en muchos lugares, los fieles recurren a él pidiendo cura, paz y liberación, especialmente para los seres queridos fallecidos. Su vida, marcada por la humildad y por la compasión, se convirtió en un llamado constante a la confianza en la misericordia divina. Así se cierra la caminada terrena de un hombre que vivió para los demás, repartiendo pan, palabra y esperanza. Su muerte fue solo el inicio de una vida que no se apaga, porque quien se une a Cristo jamás deja de ser luz para el mundo. San Nicolás de Tolentino permanece como faro para los que buscan consuelo, recordándonos que la santidad es posible, incluso en la fragilidad humana, cuando se vive enteramente para Dios. La vida de San Nicolás de Tolentino permanece como un cántico suave que atraviesa los siglos, recordándonos que la santidad no nace en palacios ni en los grandes hechos humanos, sino en el silencio de la entrega cotidiana. No fue solo un predicador elocuente, sino sobre todo un testimonio vivo de que la gracia de Dios es capaz de transformar un corazón simple en fuente de milagros y consuelo. Sus sermones, sus confesiones y su oración por los vivos y difuntos fueron como semillas que germinaron en paz, reconciliación y esperanza para multitudes. Nicolás nos muestra que el Evangelio no es una idea abstracta, sino vida concreta. Al repartir el pan, al sostener a los pobres, al celebrar la misa con lágrimas, Él nos recuerda que la caridad y la fe no pueden separarse. El milagro del pan tan sencillo se convirtió en un símbolo de que Dios actúa en las pequeñas cosas,
y de que la esperanza se multiplica cuando es compartida. Su amor por las almas del purgatorio nos enseña que la oración por los fallecidos es un gesto de misericordia que atraviesa el tiempo y alcanza la eternidad. El santo de la estrella continúa brillando sobre nosotros, especialmente sobre los que atraviesan noches de dolor, soledad o enfermedad. Es recordado como patrón de las almas del purgatorio, pero también como amigo de los pobres y consolador de los afligidos. Su perfume de santidad no se apagó, porque quien vive unido a Cristo permanece como luz que ilumina generaciones. En cada familia enlutada, en cada enfermo que busca fuerza, en cada corazón dividido por el dolor, San Nicolás de Tolentino se hace presente, recordando que la misericordia de Dios es mayor que todas las heridas. Su vida proclama una verdad que libera. La humildad abre espacio para los milagros sin fin. El hombre que rechazó las glorias del mundo y prefirió la simplicidad de una celda y de un altar, se hizo grande no por su propia fuerza, sino porque se dejó conducir por el Espíritu. Nos muestra que el camino hacia el cielo no pasa por conquistas humanas, sino por la fidelidad, por el amor y por la perseverancia en la oración. Y es en ese punto donde su historia se convierte en respuesta para cada uno de nosotros, que buscamos sentido en medio de las pruebas. Hoy, al recordar a San Nicolás, somos invitados a renovar nuestra fe en la promesa de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Así como Nicolás encontró descanso en Cristo, también nosotros podemos entregarle nuestros dolores, nuestras pérdidas y nuestras luchas, seguros de que no estamos solos. Que esta historia te inspire a confiar más, a rezar con perseverancia y a no desistir del amor incluso en las horas más difíciles. Si llevas en el corazón intenciones por tus seres queridos fallecidos, si cargas el dolor de una enfermedad o buscas fuerzas para superar la soledad, une tu oración a la de San Nicolás de Tolentino. Deja tu pedido a los pies del Señor y cree que Él en su infinita bondad escucha y responde. Y si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite esperanza. Inscríbete para seguir caminando con nosotros entre las vidas de los santos, pues cada testimonio es un faro para quienes buscan luz. Que San Nicolás de Tolentino interceda por nosotros, fortalezca nuestra fe y nos ayude a caminar hacia el cielo, donde todo llanto se transformará en alegría eterna.